La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos en esta tarde a una transmisión más de este culto familiar. Para la consideración del tema de hoy, se encuentra con nosotros nuestro hermano José Mendoza Vergara, quien es titular de la Secretaría del Ministerio Espiritual de este presbiterio y además pastor titular de la Iglesia Betel en el Ranchito, para lo cual le pido que me acompañe a hacer una oración y pongamos así en manos de Dios nuestras vidas, la vida de su siervo, y que su palabra que hemos de escuchar sea de bendición a nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por este culto familiar, porque podemos considerar que tu palabra, que a bien tienes darnos cada día, sea de bendición en nuestros hogares. Que cada día, cada hogar de este presbiterio Colima, Michoacán, y de aquellos que así lo anhelen, que sea el gobierno en sus corazones, que sea la palabra de victoria, Señor, a sus vidas. Cada día, oh Padre Celestial, Señor, bendícenos. Cada día, oh Señor, que atendamos tu voz. Glorifica tu nombre. Bendice a tu siervo. Guíale, Señor, como tú lo haces con tus hijos. Tómale para gloria de tu nombre, y que esta palabra, Señor, que ha de ser expresada, sea, Señor, trascendente al corazón también de aquellos que vean este video, Señor, posteriormente. Glorifícate, Padre, con tu verdad. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pastor José María, bienvenido. Dios le bendiga. La paz de Dios, amados hermanos. Hoy, en esta hermosa tarde, como siempre, le damos gracias a nuestro Dios por la bendición que Él nos concede de poder estar nuevamente reunidos para poder considerar estos hermosos temas de edificación y de grande bendición para todas las familias. Bendecimos a Dios por todos los que hoy en este día tienen la oportunidad y la grande bendición de poder estar aquí con nosotros. Quiero invitarles a que hagamos una oración y le agradezcamos a Dios por esta bendición que Él nos concede, y pongamos en sus manos este momento que estaremos considerando este hermoso tema para las familias. Oremos. Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu precioso nombre porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Hoy en este día, como siempre, Señor, sabemos que tú estás con nosotros para bendecirnos, para derramar de tus bendiciones, para hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. En estos tiempos tan peligrosos que nosotros vivimos, tenemos tu palabra, Señor Jesucristo, tu palabra que es esa lámpara que necesitamos para seguir caminando, Señor, como a ti te agrada. Te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todos mis hermanos y amigos que hoy en esta hermosa tarde nos hemos dado cita. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, pues en esta hermosa tarde, pues vamos a considerar este hermoso tema. Le damos gracias a Dios porque pues nos permite hacer esto y en este día nuevamente tratar estos temas que son de grande bendición para las familias, estos temas familiares. Y qué bueno, hoy en esta hermosa tarde nos corresponde tratar este tema. Formemos en nuestros hijos una identidad cristiana. Formemos en nuestros hijos una identidad
cristiana. La palabra de nuestro Dios nos habla. Yo quiero invitarles para que abra su Biblia ahí conmigo y leamos la escritura ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, donde la escritura nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como verdad bíblica, bueno, la palabra de Dios nos enseña a dirigir a nuestros hijos a su verdadera dimensión espiritual. Como verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que es ella la única clave para establecer en nuestros hijos su desarrollo como seres humanos. Bueno, este hermoso tema, formemos en nuestros hijos una identidad cristiana, nos va a precisamente decir como padres qué es lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos. Se nos recomienda esta introducción. La sociedad vincula la formación del ser humano hacia conceptos de socialización, cultura y otros ligados a normas y valores de determinada época o lugar, pero no en su dimensión espiritual. Bueno, como todos sabemos, ciertamente vivimos tiempos complicados y que cada día estaremos viviendo tiempos muy complicados para nosotros como padres, y no se diga aún más para nuestros hijos, donde precisamente nuestros hijos tienen ese problema en cuanto a la identidad. Acabamos de leer aquí la introducción que a nosotros se nos aconseja. Y bueno, la sociedad vincula esa formación del ser humano hacia conceptos de socialización, de cultura y de otros ligados a normas y a valores de determinada época o lugar, pero no en su dimensión espiritual. Entonces, trataremos, hermanos, este primer punto que viene en nuestro temario familiar. El primer punto, identidad espiritual del ser humano. La identidad espiritual del ser humano. Acabamos de leer esta porción bíblica de Génesis capítulo 1, verso 26, que nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De acuerdo a esto, encontramos, amados hermanos, un propósito triple en la creación del hombre. Dios tiene siempre propósitos para el hombre. Siempre. Dios no hace las cosas al azar. Dios hace las cosas siempre con sabiduría. Y aquí encontramos este propósito triple. Primeramente, tenía para el hombre el propósito de imagen. De imagen, una imagen espiritual acorde a un propósito de dominio, a un propósito de dominio. El siguiente propósito es el propósito de obediencia. Así como Dios tiene ese propósito de imagen, que el hombre llevara su imagen, también tiene este propósito de obediencia, a fin de que conforme a su imagen actúe con respeto y dignidad en su relación con Dios. El hombre fue creado para vivir en libertad, y no lo dice la Escritura, no lo dice la palabra de Dios.
en el verso 27, en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice su palabra. Entonces, vemos ahí, amados hermanos, la libertad del hombre con pleno dominio sobre lo que Dios había creado, pero siempre sujeto a la obediencia a Dios. Esa libertad era una libertad hermosa que el hombre tenía, de tal manera que el hombre es hecho a la imagen de Dios y ahí el hombre debería de ejercer esa libertad total en Dios. La Escritura nos lo está diciendo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre con esa bendición de parte de Dios, con ese propósito, con esa imagen, una imagen espiritual, acorde no al mundo, no a la sociedad en la cual vivimos, sino acorde al propósito de dominio, al propósito de Dios, donde el hombre, donde es puesto el hombre por encima de todo lo que Dios había creado. El hombre tenía esa libertad de poder tener ese dominio sobre todo lo creado, pero siempre sujeto a Dios. El hecho a la semejanza, el hecho de que el hombre fue a la semejanza de Dios, ahí debería el hombre ejercer su libertad total en Dios. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos dice Génesis 1 en el versículo 27, pues bueno, aquí vemos cómo el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios y acorde a esto, debería de ejercer su libertad total en Dios. Entonces, estos propósitos divinos son fundamentales en cuanto al hombre. Son muy fundamentales porque dice la palabra de Dios, nos está diciendo en el versículo 28, y los bendijo Dios. Dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí cómo el carácter, las emociones, la conducta del ser humano están determinados en estos propósitos de identidad, de dominio y de obediencia a Dios, obediencia total a Dios. Entonces, en el propósito de obediencia, amados hermanos, porque el tema no se nos olvide, es formemos en nuestros hijos una identidad cristiana. Sabiendo esto, de acuerdo a lo que estamos tratando, en el propósito de obediencia que Dios le dio al hombre, allí es cuando nosotros llevaremos a nuestros hijos a obedecer a Dios, porque esto está dentro del propósito de Dios para nuestros hijos. Y ahora también tenemos que llevar a nuestros hijos a una experiencia real con Dios, con el Señor. De acuerdo a esto, ahí es cuando nosotros vemos precisamente lo que hablan, esa identidad que deben de tener nuestros hijos. Cuando hablamos de identidad, identidad nos dice el diccionario que es conjunto de rasgos y de características que distinguen a una persona de las demás. Identidad, rasgos y características que distinguen a una persona de las demás.
Es importante que nosotros vayamos formando en nuestros hijos esa identidad. Es importante que nosotros llevemos a nuestros hijos a la palabra de Dios, que llevemos a nuestros hijos a que tengan ese encuentro personal con Cristo, que sean fundamentados en la palabra, en la doctrina, de tal manera que ellos puedan tener una raíz, ellos puedan tener raíces profundas en Dios y ellos puedan poseer propiamente una identidad de parte de Dios. En la Escritura vemos, hermanos, cómo ahí la misma palabra de Dios nos dice, y hay ejemplos bíblicos, cómo encontramos que cuando nuestros hijos tengan muy clara su identidad en Dios, ellos van a ser capaces de defenderla. Ellos van a ser capaces de mostrarla a los demás en la escuela y en todo lugar donde ellos se encuentren. Ellos van a mostrar esa identidad que viene de parte de Dios, esa identidad en Dios. La Biblia nos cuenta la historia de 4 jóvenes hebreos que fueron arrancados de sus raíces. Estos jóvenes fueron arrancados de sus raíces, pero que el simple hecho de saber ellos quiénes eran en Dios y para Dios fue determinante en su vida espiritual y en su éxito en las tierras lejanas, a pesar de que estos jóvenes estaban en un lugar con creencias, con una cultura, con un idioma completamente diferentes a lo que ellos conocían. Y la palabra de Dios nos dice que aún estando en el palacio del máximo representante de esa nación, no influyó nada de esto en aquellos jóvenes para hacerlos cambiar, sino que ellos se mantuvieron y defendieron quiénes eran. Ellos defendieron su identidad y se mantuvieron fieles a Dios. De la misma manera, nosotros anhelemos esto en nuestros hijos, que así como estos 4 varones, Daniel y sus amigos, de la misma manera, nuestros hijos también, ellos sean fieles a Dios donde quiera que ellos se encuentren. Muchas veces estamos con nuestros hijos y les decimos, andamos detrás de ellos, diciéndoles qué deben y qué no deben de hacer. Pero cuando nosotros nos preocupamos por ellos a día, no cada fin de semana porque vayan a la iglesia, sino a día, buscando que ellos tengan muy clara su identidad en Dios, ellos estarán dispuestos a defender esa identidad en Dios y a mostrarla cada día a las demás personas. De acuerdo al punto 2, encontramos que el hombre está hecho a la imagen de Dios. El hombre está hecho a la imagen de Dios. Y nos dice la Escritura, allí en el capítulo 17, versículo 26, nos dice la Escritura aquí, en Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La imagen de Dios, amados hermanos, confiere al hombre dignidad. Le da al hombre dignidad. ¿Qué nos quiere decir? Pues que la imagen de Dios le da un cargo honorífico al hombre, un cargo de autoridad al hombre. Y dice, esto lo explica de una manera muy clara el salmista cuando nos dice ahí en el Salmo 8, verso 4 al 8, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra
le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, dice la palabra de Dios. Fíjese cómo aquí nos está diciendo la escritura. La imagen de Dios en el hombre le ha conferido dignidad al hombre, dignidad para reconocer la imagen de Dios en mí y en mis semejantes. Ahí es cuando no somos lo que la gente dice que nosotros somos. Nosotros somos lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, la gente puede decir muchas cosas, amados hermanos, de nosotros. Que alguien nos critique no indica que tengan la razón, nada más porque lo critiquen. No, no importa qué tanto nos critiquen quiénes somos. La gente nos va a criticar. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Y esto tiene mucho más peso que cualquier crítica que la gente pueda tener. Vemos el ejemplo allí en Daniel y sus 3 amigos hebreos. De acuerdo a esto, debemos nosotros ver esto. Es imposible, nosotros no podemos controlar lo que la gente dice de nosotros, pero sí nosotros podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es controlar la forma en la cual esto nos pueda afectar. Esto sí tenemos, nosotros tenemos el poder de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, porque la escritura dice, amados hermanos, allí en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la escritura. Entonces, vemos la escritura, amados hermanos, como de una manera muy, pero muy clara, nos interesa lo que la escritura diga de nosotros. No nos va a interesar lo que la gente diga. La gente va a decir, no, es que tu identidad no debe de ser de esa manera. Pero, amados hermanos, vemos aquí que es necesario que nosotros trabajemos con nuestros hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga en nosotros ese eco de lo que dice ella acerca de nosotros. La palabra de Dios nos dice que somos sus hijos y por lo tanto es importante comprenderlo y esto mismo enseñarlo a nuestros hijos. Les vamos a enseñar a nuestros hijos. Tú tienes una identidad en Dios, tienes una identidad en Él. Y ahí es cuando nosotros viene precisamente esto, se nos recomienda. Viene esto. En ocasiones nosotros usamos lenguajes nocivos al tratar con nuestros hijos, al hablar con nuestros hijos. Como por ejemplo, les decimos a nuestros hijos, estudia para que seas alguien. Y esto es un error, porque de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros somos hijos de Dios. En Dios, nosotros ya tenemos identidad. Les decimos a nuestros hijos, en otras palabras, cuando les estamos diciendo, estudia para que seas alguien, les estamos diciendo, no eres nadie. No eres nadie. Y la verdad es que nosotros ya somos hijos de Dios. Somos hijos de nuestro bendito Salvador. Les decimos, llegarás a ser alguien si estudias. Y esto no es cierto. Tampoco es cierto. Reconocer a Dios nos hace sus hijos. Y esto es lo que debemos nosotros procurar como padres cada día. Nosotros debemos de procurar
de que nuestros hijos tengan claro esto en ellos. Nosotros debemos de ver cómo debemos de tener esto muy presentes, y no importa lo que las personas digan. Cuando nuestros hijos comprendan, amados hermanos, quiénes son desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual, respecto a Dios, ellos van a ser coherentes en cuanto a moldear o a ser moldeados por los valores que caracterizan a un hijo de Dios, y ellos van a defenderlos. No va a importar el ambiente en los que ellos estén o se desenvuelvan ahí. Así como Daniel y sus amigos, ellos no van a comprometer quiénes son por complacer a los demás. ¿Por qué? Porque ellos tendrán esa propia identidad en Dios, no en los valores del mundo, no en la socialización ahorita que está invadiendo a nuestros jóvenes. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de reconocer nuestros errores como padres. Cometemos muchos errores como padres, y con humildad los debemos de reconocer. La palabra de Dios nos invita a que lo hagamos. Y dice allí en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, amados hermanos, las formas y los valores que heredamos de nuestros padres no siempre son lo mejor, puesto que no vienen de una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. En ocasiones queremos nosotros formarlos de acuerdo a cómo nos formaron nuestros padres, pero debemos de recordar precisamente eso, que nuestros padres no fueron formados en los valores de Dios, y tenemos como perfecto nosotros aquello que nuestros padres nos enseñaron, cuando realmente la palabra de Dios nos habla y nos dice cómo es como nosotros debemos de formar y establecer esos principios en nuestros hijos. Entonces, el segundo paso, después de reconocer nuestros errores y nuestras palabras equivocadas y acciones desafortunadas con nuestros hijos, es la corrección o la enmienda. Tenemos nosotros que reconocer nuestros errores. La palabra de nuestro Dios nos dice que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Y ahí es cuando cometemos errores con nuestros hijos, debemos también de reconocer nuestros errores, ahí enmendar estas cosas que hemos hecho mal y que tal vez decimos, no, es que así fui enseñado y mírame, yo soy alguien. No, hermanos, de esta manera no vamos a motivar a nuestros hijos a que se vaya fundamentando en ellos esa identidad cristiana. Entonces, amados hermanos, el conocer nuestra identidad en Cristo es muy importante. Es muy importante, porque si no la conocemos, si nuestros hijos no conocen esa identidad, pues vamos a dejar que otros los definan y nunca van a saber ellos su verdadero valor ni su verdadero propósito de parte de Dios para ellos. Entonces, conocer nuestra identidad nos va a impulsar a desarrollar todas las capacidades que Dios nos ha entregado para cumplir su propósito y hacer de nuestro transitar, del transitar de nuestros hijos en esta tierra, un tiempo fructífero, un tiempo feliz, un tiempo pleno, donde ellos a través de esa identidad van a estar también contribuyendo a la misma salvación de las almas, que es la voluntad de Dios para nosotros, pero también para nuestros hijos. Lo primero para recibir la identidad en Cristo es dejándolo entrar en nuestro corazón. Cuando lo dejamos entrar en nuestro corazón, allí se dio esa identidad. Somos hijos de Dios.
por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, trabajemos en llevar a nuestros hijos a las plantas de Cristo, pero vayamos instruyéndolos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. El entorno social ha deformado nuestras relaciones familiares, es muy cierto, pero nunca es tarde, amados hermanos, para encauzarlos por el camino de la palabra de Dios y ser una bendición no solo para nuestros hijos, sino también para nuestras generaciones venideras. Entonces, amados hermanos, bueno, sigamos en ese trabajo con nuestros hijos, fomentemos en nuestros hijos esa identidad cristiana y no dejemos de estar trabajando con ellos. Que nuestros hijos lean la palabra de Dios para que ellos se den cuenta quiénes son en Dios y ellos mismos descubran el valor que tienen para Dios. Y que no sea allá afuera los que les estén dando o aplicando identidades que no tienen nuestros hijos. Por lo tanto, trabajemos en eso, amados hermanos. Bueno, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que nos siga ayudando, porque queremos formar a nuestros hijos, formar en nuestros hijos esa identidad cristiana. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. ¿Sabe? Tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros hijos y por lo tanto sigamos trabajando en ellos, sigamos fomentando en ellos esa identidad cristiana, que ellos sepan quiénes son para que ellos estén firmes en Dios. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro bendito Salvador, en esta hermosa tarde te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, y en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, es una sociedad, Señor, una sociedad que quiere y está trabajando de manera muy ardua para arrebatarnos a nuestros hijos y poder, Señor, establecer en ellos esa identidad falsa. Señor, ayúdanos a trabajar en nuestros hijos. Ayúdanos, bendito Salvador, que nosotros con Biblia, más que con Biblia en mano, Señor, con tu palabra en nuestro corazón, trabajemos en ellos, trabajemos, fomentemos en ellos esa identidad que tienen en ti, bendito Salvador, esa identidad hermosa, que así como Daniel y aquellos 3 amigos hebreos, ellos fueron fieles, Señor, y ellos conservaron esa identidad que tenían en ti en tierra ajena, en medio de todas aquellas circunstancias. Tu palabra nos dice de aquel joven Daniel, él propuso en su corazón el no contaminarse con las comidas del rey. Tal vez era algo muy sencillo, tal vez entre muchos hebreos el Señor se conservó. Para muchos no era ningún problema el poder participar de sus alimentos, pero él tenía principios bíblicos, él tenía una identidad que venía de parte de ti, Señor. Él era tu hijo y tú eras su Dios. De la misma manera, Señor, anhelamos así a nuestros hijos. Anhelamos Danieles en nuestro hogar, Señor. Jóvenes que sean firmes, Señor, ante todas estas ideologías que se están estableciendo, Señor, en nuestra sociedad y que están trabajando, Señor, en nuestros hijos. Ayúdanos para que nosotros trabajemos aún más, Señor, y tú estás con nosotros, Señor, para que nuestros hijos estén, Señor, fundamentados en tu palabra, para que ellos de manera personal, ellos puedan decir no a toda clase de pecado y de maldad y de costumbres paganas. Ayúdanos, Señor, para que fomentemos esa identidad, Señor, en nuestros hijos, esa identidad espiritual, esa identidad, Señor, en tu palabra, esa identidad que ellos mismos se identifiquen y puedan, Señor, decir: Jehová es mi Dios, yo soy hijo de Dios y me debo de comportar como tal.
Señor, pero que no se los tengamos que decir a ellos, que ellos lo puedan decir en medio de la prueba, allá en la escuela, allá en el trabajo, allá en medio de la sociedad, ellos puedan ser testimonios. Sí, Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda, Señor, a cada padre de familia, para que sigamos trabajando con mucho amor y con mucha paciencia, Señor, en nuestros hijos. Ellos son tuyos, te pertenecen, son herencia tuya, Señor, que nos has dado, Señor, y un día daremos cuenta de esa herencia tuya que has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, pero también en este momento, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Hay muchas necesidades en tu pueblo, necesidades, Señor, de sanidad. Hay muchos hermanos que están enfermos. Ten misericordia de aquellos que están enfermos, Señor. Ten misericordia por aquellos que están sufriendo por alguna enfermedad, sea, Señor, de COVID o otra enfermedad, Señor. Yo te pido que tengas misericordia y lleve sanidad. Tú eres Jehová, nuestro sanador también. Sí, bendito Salvador. Tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Es por eso que en este momento aquí estamos delante de tu presencia, Padre, intercediendo, pidiéndote por los problemas familiares, problemas matrimoniales, Señor. Ten misericordia y sigue obrando en cada necesidad. Son muchas las necesidades que hay, Señor. Encontramos allá en este grupo de guerreros de oración muchas las necesidades. Tú conoces cada una de las necesidades, Padre. Por eso en este momento te pedimos que tú obres, Padre. Obra, bendito Salvador. Obra en cada necesidad. Gracias te damos en este momento. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos has dado bendición de poderte adorar hoy en esta hermosa tarde. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues vamos a despedirnos con el Salmo 23 y después, pues también con la bendición de los apóstoles. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios